Estamos a 14 días de que las bolivianas y los bolivianos volvamos a acudir a las urnas, en este caso para las elecciones subnacionales, sui generis en nuestro país, porque llevamos 3 años de campañas electorales que hasta resultan cansinas, pero las propuestas están y las elecciones se van a dar, Dios mediante, el próximo 7 de marzo. Vamos a conocer un poco más en profundidad y en este caso damos la bienvenida a Manuel Saavedra. Él es candidato a primer concejal por Demócratas en Santa Cruz y de la misma manera saludamos y al mismo tiempo a José Luis Bedregal, candidato a primer asambleísta por Sol.bo. Buenos días a ambos, gracias por estar con nosotros. Decía y mencionaba, no sé cómo lo sienten ustedes desde el ambiente político, que son 3 años cansinos de campañas políticas, pero que son indudablemente la vía para que la democracia elija las autoridades. ¿Cómo lo sienten ustedes desde el momento eleccionario, desde el escenario eleccionario? El primer minuto para Manuel Saavedra. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a José Luis y a todas las personas que nos ven. Bien, usted lo ha dicho, han sido 3 años muy largos, ¿no? Lamentablemente hemos pasado por situaciones muy difíciles, pero bueno, es lo que nos toca. Esperemos que las cosas se normalicen y que podamos volver a tener una vida relativamente normal, a trabajar, que es lo que necesitamos todos, y ahora más que nunca cuidar nuestra salud. Creo que estamos nosotros en una situación compleja. En nuestra ciudad tenemos desafíos grandísimos y tenemos que encararlos de una manera responsable. Es por eso que con Rolly Aguilera hemos presentado una propuesta coherente, una propuesta que plantea soluciones a los temas que tiene pendiente Santa Cruz, no desde hace 8 meses ni un año, desde hace décadas, y en función a eso creemos que tenemos las soluciones que la gente necesita, y es por eso que estamos trabajando bastante y aprovechando estos espacios para poder comentarle a la población y que pueda conocer nuestra propuesta. Candidato Bedregal, el mismo tiempo y la misma consulta para usted, después de todo este tiempo, ¿cómo se vive desde el escenario político eleccionario? Bueno, un saludo a Cadena A, por supuesto a Manuel. Efectivamente, estar de elección en elección no le hace bien a ninguna economía, a ninguna sociedad, porque lo que genera es permanente incertidumbre, a pesar de que algunos puedan creer que estar asistiendo a las urnas pudiera ser muy democrático, muy beneficioso para la participación. Pero en el fondo lo que denota es la inestabilidad social y política en la que hemos estado viviendo estos últimos años, que debemos superar. Estamos priorizando temas, la construcción de institucionalidad en la Gobernación de La Paz a la cabeza de nuestra candidata Beatriz Álvarez Cahuira, pero sobre todo en la coyuntura actual, por supuesto, atender la principal demanda de la población, que es la atención ante la pandemia. Por ello, ya hemos propuesto días atrás que la prioridad número 1 va a ser incorporar los recursos de la Gobernación de La Paz a la compra y adquisición de vacunas. Creemos que el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional es positivo, pero es insuficiente, porque lo que necesitamos es vacunar 7 millones de bolivianos. 2 de esos prácticamente están en el departamento de La Paz, y sabemos que la cantidad de vacunas que está comprando el gobierno central no va a satisfacer la demanda ante la preocupación que existe en la familia boliviana. Por eso, en la tarea de fortalecer todo nuestro sistema de salud metropolitano, departamental, etcétera, la prioridad número 1 en la coyuntura actual es la adquisición de vacunas. Le estamos pidiendo al actual gobernador incluso que lo haga, y si no lo hace, apenas Beatriz Álvarez sea gobernadora, vamos a dirigir nuestros recursos a la compra de vacunas para las familias bolivianas que viven en La Paz. Candidato Saavedra, ¿qué se le puede proponer? Porque al mismo tiempo de hablar de 3 años de elecciones, sobre elecciones, un escenario político sui generis en nuestro país, pero a ese votante, a esa votante que va a acudir, ¿dónde se le debe atacar? ¿Por la parte de la economía, por la parte de la salud, por la parte de la recomendación, por la parte de más promesas? ¿Cuál es el enfoque que tiene Demócratas y a la cabeza suya en la parte eleccionaria? Usted lo acaba de comentar. Si hay algo que esta pandemia nos ha golpeado es el bolsillo y es la salud. Y eso no creo que sea solo un problema en Santa Cruz, me imagino que es en el resto del país y a nivel mundial también. Lamentablemente la pandemia nos ha obligado y ha hecho que nos demos cuenta que la salud es lo primero, y lo abandonada y lo mal que está. Por otro lado, la generación de empleo es fundamental. Yo coincido un poco con José Luis, y es por eso que en el tema de las vacunas, es por eso que Rolly planteó hace casi 2 meses un plan de vacunación y se lo entregó al municipio de nuestra ciudad.
Lamentablemente en ese momento nos afirmaron que era político, pero el tiempo nos dio la razón y nosotros celebramos que en este momento tanto el gobierno departamental como el gobierno municipal ya hayan anunciado que van a adquirir vacunas. Entre los dos son cerca de 700.000 dosis, porque si nosotros esperamos hasta que el gobierno central haga llegar sus vacunas, pues creo que no confiamos en la capacidad, como dijo el presidente Arce, que aguanten, y lamentablemente no podemos aguantar. Pero por otro lado también, estar en una cuarentena durante mucho tiempo ha hecho que no podamos trabajar, que la gente tenga una dificultad tremenda para mantener ya los empleos creados y otros han perdido sus empleos. Entonces, una parte fundamental de la propuesta en este momento que tenemos nosotros es la generación de empleo. A través de créditos ya se plantea que la población pueda tener acceso a créditos de acceso fácil, que puedan tener intereses blandos y sobre todo que tengan la posibilidad de reactivar su economía. Son créditos de 3.000 hasta 30.000 bolivianos, donde el municipio pone la garantía y juntos llenan los requisitos para ir al sector financiero. Esta experiencia ya se ha hecho de manera exitosa en nuestro departamento y creemos que en el municipio también lo podemos hacer. El tema de la salud y el tema de la economía son fundamentales para poder darle a la población eso que más necesita, salud y recursos para poder trabajar y poder generar empleo. Lamentablemente esta situación de pandemia nos ha afectado tremendamente. Candidato Bedregal, prácticamente las campañas han tenido que orientarse a hacer mucho énfasis en la salud, porque es un tema, lo han dicho los analistas de salud del mundo entero, no es algo que va a terminar ni siquiera a fin de año, todavía tenemos para largo, es un enfoque que se tiene que dar desde las nuevas autoridades propuestas para ser elegidas. Así es, nuestra consigna es sin salud no hay nada, esa es la consigna de Beatriz Álvarez, candidata a gobernadora, porque si no hay salud no podemos pensar ni siquiera en educación y menos en economía. Creo que en eso coincidimos todos y por lo tanto tenemos que trabajar primero en lo urgente que es la atención, la contención de la pandemia. Por ello es importante el esfuerzo que están haciendo gobernadores y alcaldes, en nuestro caso el doctor Luis Revilla, que ha estado viajando incluso al interior para coordinar estos esfuerzos y que contribuyamos también desde los recursos locales para la adquisición de vacunas, porque caso contrario y al ritmo en el que vamos, van a pasar demasiados años para poder concretar la primera fase de la que ha hablado el gobierno, es decir, la vacunación de más de 2.200.000 personas, que son los que están en primera línea, médicos, población de alto riesgo. Vamos a tardar muchos años y ni hablar para cumplir el objetivo de vacunar 7 de los 11 millones de habitantes que tiene nuestro país. Por lo tanto, aquí los gobiernos subnacionales también tienen que poner su parte y en esto no se tiene que sentir afectado el gobierno central. Aquí lo que precisamos, más allá del color de las autoridades, es que todos contribuyamos para que la gente tenga vacunas. Eso es lo importante. Y en torno a ello tenemos que fortalecer nuestros sistemas de salud, porque la pandemia no va a terminar con la vacunación. Lastimosamente se prevén nuevas pandemias, nuevas olas, etcétera, etcétera. Por lo tanto hay que fortalecer el sistema de salud. En La Paz, por ejemplo, para llegar al complejo hospitalario de Miraflores, si uno vive en el norte paceño, tiene que viajar 12, 14, 17 horas y eso es terrible. Eso no puede seguir aconteciendo y por ello hemos planteado el fortalecimiento de todo el sistema, tanto metropolitano, La Paz, El Alto, Palca, Mecapaca, pero la construcción de los hospitales de segundo y tercer nivel en el norte de La Paz, en Caranavi, pero también en el altiplano paceño. Eso es fundamental porque sin salud no hay absolutamente nada. Y la última consulta para ambos. ¿Todavía se mantiene en el imaginario político que la lucha es contra el partido oficialista, vale decir el movimiento al socialismo, en todas sus líneas, o los enfoques tanto de gobernación como de alcaldías se enfocan más a la gente versus sus próximos elegidos? Candidato Saavedra. Gracias. No, aquí lo que hay que priorizar es lo que la gente necesita, y la gente necesita estar sana y trabajo. Eso es lo fundamental y es en función a eso que nosotros estamos centrando nuestra propuesta. Pero claro, cada nivel de gobierno tiene que hacer su parte, el gobierno central, los gobiernos departamentales y los municipales. En este caso, nuestra propuesta va enfocada a que el gobierno municipal pueda tener las condiciones también de atender a la población, tanto en el aspecto de salud como en el aspecto de economía. La vacuna, como lo decía José Luis, no es que después de que nos vacunemos se va a acabar el coronavirus. Vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva normalidad. Tal vez nos vamos a sentir más seguros,
va a disminuir la tasa de letalidad, pero igual vamos a tener que cuidarnos. Esta es una enfermedad que lamentablemente ha llegado para quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con ella. Y vamos a tener también que aprender a trabajar con ella. Y eso es fundamental. Aquí no se trata de que el gobierno central tenga la culpa, el departamental o el municipal. Se trata de que todos pongamos de nuestra parte para que los tres niveles del Estado puedan trabajar para darle soluciones a la gente. Y eso es lo fundamental. En eso nosotros estamos trabajando desde el espectro municipal, para que nuestra ciudad pueda tener las condiciones de las que la gente esté sana y que puedan generar empleos, se puedan generar empleos y puedan generar recursos. Candidato Bedregal, la última y la misma consulta para usted. Sí, efectivamente, nuestros enemigos no son ninguna organización política ni nada de eso. Aquí nuestro enemigo fundamental es el COVID en este momento. El sistema débil de salud que tiene nuestro país, que tenemos en La Paz, donde en el altiplano y en el norte amazónico no tenemos centros de salud equipados, ni los medicamentos, ni siquiera los profesionales necesarios para atender a nuestra población. Y un tercer enemigo ahora, la falta de conectividad, porque no puede ser que en nuestros pueblos existan niños que sí hoy tienen el privilegio de estar pasando clases, que se van a conectar esta mañana, esta tarde y van a pasar clases, pero en otros lugares, en los sectores de provincia o incluso en las mismas ciudades, quienes son estudiantes de escuelas fiscales no tengan la posibilidad de pasar sus clases a través del internet. Eso está generando y va a generar una desigualdad, una brecha de desigualdad muy peligrosa, y eso no es correcto y no es bueno para nuestra sociedad. Todos los niños de nuestro departamento y de nuestra patria tienen el derecho de tener educación. Por eso, como Soberanía y Libertad, en este tema también estamos identificando la prioridad de dotar de tablets a nuestros estudiantes, pero el primero de conectividad en sus comunidades para que puedan asistir a clases, porque caso contrario vamos a tener bolivianos de primera y segunda, y eso va a ser muy malo para el futuro de nuestra patria. Los niños primero, sin salud no hay nada. Les agradezco tanto a Manuel